este podcast que es para conocer de la Navidad. Bienvenido, Toño. Qué gusto estar nuevamente aquí platicando contigo después de este episodio que gustó mucho, el de Halloween, el de Día de Muertos, donde hablamos de demonios, de no sé qué tantas cosas más, ¿no? Sí, muchas gracias, Paco, por la invitación. Siempre es un placer estar aquí contigo. La vez pasada duramos 2 horas, ¿verdad? Duramos 2 horas ahí emocionados y sentíamos que teníamos que cortar, pero queríamos seguir platicando. Entonces espero que pues también este tema da mucho para qué platicar, ¿no? Las fechas de la Navidad y todo su contexto, cómo lo vivimos. Entonces es muy bonito estas reflexiones que pudiéramos hacer. Gracias por la invitación. Hombre, al contrario, Toño, ya sabes que el agradecido soy yo por tu tiempo y por querer participar aquí en otro episodio de estos que les nombro yo especiales. Y pues a toda la raza, como siempre, pues invitarles a que se suscriban al canal, a que sigan todas las redes sociales. ¿Qué tal? ¿Qué les parece aquí la decoración navideña, Aquí Toño está bien acompañado por un arbolito de Navidad. Si no, pues cómo iba a ser navideño este asunto, ¿no? Muy bien, sí, de hecho, a ver si un momento más platicamos qué significará el árbol de Navidad, que las esferas. Digo, es interesante ahorita que lo veía, pues siempre es como un símbolo, pero esos símbolos, pues ¿a qué nos llaman, verdad? ¿O qué nos pudieran transmitir? Ok. Oye, Toño, y pues estas temporadas o estas fechas, pues yo creo que nos gustan mucho a todos, ¿no? Digo, habrá la racita que a lo mejor... Pues los Grinch, ¿no? Siempre hay un Grinch. Que no le gusta o que le trae malos recuerdos o que se ponen tristes o como que hay gente que incluso pues no sé, le da el bajón en estas fechas. ¿Tú qué me podrías platicar, Toño? ¿Cómo vives la Navidad? ¿Cómo pasas estos días? ¿Cómo ahora sí, qué haces tú en estas fiestas? Fíjate que siempre familiarmente pues hemos sido familias muy unidas. Y desde niños, pues recuerdo que nos juntamos con mucha añoranza, con mucho amor, para poder compartir. No recuerdo tener momentos así en el que la familia esté enojada o desunida. Digo, como todo, somos familias grandes en el pueblo de Zapotlanejo. Pues que puedes contar, no sé, 130 de un lado de la familia y otros 130 del otro lado. Entonces siempre era como que un ratito y tratábamos siempre de compartir con todos. El ver a los niños, pues de compartir los juguetes, el de poner su zapato ahí en el arbolito, el estar en familia, pues buscando actividades. Siempre hacemos la oración, el convivio, la cena, que haya abundante comida, porque pues hay diferentes gustos, ¿no? ¿Qué más? Pues la oración principalmente, ¿no? Cuando llegue el momento de cercano a la Navidad, lo que es la Nochebuena, pues hacemos esta oración, hacemos reflexiones, pues comparte todos de manera breve sus intenciones, sus deseos. Y hacemos también intercambio. Eso se nos hace muy, muy divertido porque a veces buscamos que sea de broma y hay diferentes dinámicas, ¿no? Que el de broma y el real, lo que robas y que jugamos a que lo vas pasando y le puedes ir robando al otro. Se pone divertido, ¿no? Siempre los niños como que les cuesta. Hay una anécdota de que el mío, el más chiquito, pues le tocó uno de broma y eran unas pilas. No, hombre, él emocionado. Me tocaron las pilas para poderle poner a todos mis juguetes. Entonces nos daba mucha risa por, pues, la inocencia, todo aquello de que te tocó uno de broma, pero siempre lo veían como algo feliz, ¿verdad? Y luego me acuerdo que todos, no, el asador, porque era una caja y pesada, y decían, no, mira, le metió el asador y pues al final eran cajas y cajas y cajas y al final pues era un dulcecito, ¿no? Okay. Entonces eran como cosas chuscas, pero que nos llevan a la convivencia sana, sobre todo. Sí, y aquí, por ejemplo, la fiesta más grande es la Navidad, ¿o se esperan a pachanguear más en Año Nuevo? No, la más grande es Navidad. Sí. Sí, Año Nuevo, pues se tiende siempre como a dejar más en las familias de las parejas,
de que a lo mejor pues van y visitan en otro lado. ¿Por qué? Siempre es Navidad como que el platillo fuerte y ya el Año Nuevo pues cada quien va con las otras familias y al final pues si alcanzan pues llegamos un rato a convivir todos. Y sí se junta de todos buena raza, pero ya al final ya estamos hablando a lo mejor a las 12, 1 ya van llegando, ¿no? Entonces se pone bien también. Ah, qué bien, oye. Pues yo creo que para todos, como comentaba, pues son momentos importantes, ¿no? En los cuales pues te puedes reunir con tu gente. Es muy bonito. Yo el año pasado lo mencionaba y como que conforme va pasando el tiempo, vas apreciando otras cosas en la Navidad, porque pues cuando eres chavito, cuando eres niño, pues Navidad es igual a regalos, ¿no? Sí. Es igual como que se centra mucho en esa parte y ya va pasando el tiempo. Yo sí te podré decir, tuve una temporada como de medio Grinch, como que la Navidad, y ahorita es una fiesta que disfruto demasiado. ¿Por qué? Porque estás reunido con toda la familia. Y aunque sí, desafortunadamente, como lo comentaba hace un momento, a mucha raza le da como ese bajón sentimental. Desafortunadamente sí te encuentras con sillas vacías, ¿no? Pero cada vez que puedes celebrar un año con tu familia, yo creo que es ahí donde yo le he encontrado mucho, pues sí, mucho significado a la Navidad, el hecho de poder estar reunido con tu gente, ¿no? Independientemente incluso de lo que comas o de si hay un regalo o algo, creo que ahí es donde está mucho la esencia, ¿no? De estas fechas. Sí, de hecho también influye mucho, ¿no? Esas actitudes hacia, pues si te causa molestia o algo por las diferencias o por lo que esté pasando cada familia, ¿no? Entonces yo creo que eso nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, en el que no importa tanto la parte material, sino la convivencia. Entonces hay personas que llegan y te dan un buen regalo, aparte de extra, vamos a decirlo así, y pues hay quien da a lo mejor un dulce o un abrazo, unas palabras, y verás que no nos incomoda. O sea, cuando estás como anclado en la parte material, pues sí te llegara como a sentir, yo di mucho y me dieron poco, ¿no? Y no, la clásica de los intercambios, ¿no? Sí, digo, acá es la convivencia y es sobre todo eso, el pretexto para poder juntarnos de una manera alegre y centrarnos en eso. Yo creo que si va uno con ese corazón abierto, pues te la pasas mejor que estar pensando en la parte material que hoy en día nos tiene muy, muy abrumados. Sí, oye, pues definitivamente pues medimos, ¿no? El aprecio de la gente con un regalo y pues lo importante son otros detalles. Oye, Toño, y algo que me gustó mucho del episodio anterior es pues la cantidad de información que pues a veces manejas, ¿no? De muchos temas y el enfoque que le quisiera dar yo a este episodio especial es como de pues conocer un poquito más de la festividad, más a fondo, qué es lo que festejamos, qué celebramos, como para tratar de que pues le demos un verdadero, un significado más profundo, ¿no? A estas fiestas. Y no sé si podamos comenzar. Claro que sí. Vamos a arrancar aquí. Ahora sí, que comience la clase, ¿no? Con sus marcas listos fuera, ¿no? Eso, prepárense. Yo creo que este episodio, si lo quieren acompañar, ahora sí, como Toño, con un cafecito, a gusto, no sé a qué hora lo estén viendo, pero yo creo que les va a interesar mucho, les va a gustar bastante. Un chocolatito, algo, ¿no? Ahí para que se la pasen bien. Y una pregunta que tengo, Toño, es ¿cuál puede ser el origen histórico de la celebración de la Navidad? ¿Hace cuánto tiempo tú tienes como el contexto de hace cuánto que celebramos la Navidad? Bueno, eso pues está fácil, ¿no? Viéndolo en el significado, la raíz o el evento fundante, vamos a decirlo así. Pues es nativitas, significa nacimiento. ¿El nacimiento de quién? Pues de Jesús, ¿verdad? Jesús
Hijo de Dios, Dios Hijo que se hizo hombre para estar con los hombres y poder llevarlos a Dios Padre, ¿no? Es muy interesante, voy a desmenuzarlo, a lo mejor me voy a tardar un poquito para poder Tú date, Toño. dar el evento fundante, y ya de ahí vamos partiendo a través de la historia qué elementos se fueron agregando para entrar ya en la parte cultural o en las tradiciones de cómo lo vivimos, ¿verdad? En aquel momento dicen las escrituras del Evangelio según San Lucas que llegó María y José pues buscando en Belén, porque iban a empadronarse, hubo un censo. Entonces, como José era de la familia de ahí de Belén, pues él tenía que irse a ese lugar, a esa población. Estando ahí, pues se da el tiempo, ¿no? Del alumbramiento, de dar a luz. Y pues empiezan a tocar, oye, pues denos chance, ¿no? De llegar aquí a hospedar, ¿no? Pues es que ya, aunque queramos, ya no hay lugar, o sea, no hay ni dónde te podamos recibir. Y pues empiezan ahí buscando y llegan a un lugar donde les ofrecen pues el establo, vamos a decirlo así, por las cuestiones de las inclemencias del clima. Entonces el establo en aquel entonces o históricamente, como nos lo narra un evangelio apócrifo, que es el protoevangelio de Santiago, pues que era en una gruta, en una cueva. Entonces esa cueva la usaban como un corral de animales, pero acuérdate que las grutas pues tienen ciertas, ¿cómo le llaman? Salones o cámaras, donde se hacen más anchos y después se estrechan, después se hacen más anchos. Pues había lugares para donde poder estar y aparte tener a los animales. Y es muy interesante pues de que dicen, pues esto es lo que hay, ¿no? Pues de esto a nada, pues lo tomamos. Estando ahí, da luz la Virgen María, y ahí el evangelista empieza a matizar con algunos detalles que él quiere que tomemos en cuenta. Esto es fundamental porque él es de los que empiezan a querer resaltar ciertos símbolos o ciertas actitudes del nacimiento. Diría San Pablo, ¿cómo siendo el Dios todopoderoso, omnipotente, el que todo lo puede, el creador de todo, se hace nada? Se vacía y hasta pudiéramos decirlo hoy, pues hoy en un chiquero nace. Así como que no tiene congruencia. La lógica de los hombres pues sería de que un rey pues que nazca en el palacio real, ¿no? En medio de seda, de oro, de aromas, de festividad, de acompañamiento, de que lo vamos a recibir. Pues no, en este caso, animalitos, vamos a ponernos a imaginar pues cómo sería ese contexto, ¿no? Moscas, pues olores de estiércol, de pastura, a lo mejor está haciendo frío afuera, estando dentro pues se conservan los olores, se hacen más intensos porque no hay esta ventilación por las diferencias de temperatura, y pues traten de imaginar ese momento, ¿no? Da luz. Imagínense pues dónde te vas a poner, ahí medio se van a acomodar en el lugar que esté menos cochino, porque pues la cuestión de dar a luz pues es algo delicado, que se pueden contraer algunas infecciones. ¿Y quién está? ¿Está una partera? No, está el señor San José. Entonces ponte, hoy en día no hay anécdotas de que no, nació en el taxi, y decía una amiga, no, pues yo nací en un taxi en tal avenida, y yo así como que wow, ¿no? Y tu mamá, no, pues ahí, y luego que pues el papá, y ahí, pues, ¿qué haces? No tienes como estos conocimientos que tiene una persona que se dedique a esto, pero con cuánto amor puedes hacerlo, ¿no? Es un amor que te hace decir, no, yo no sé, no, claro que sé. Me voy a aventar el tiro, voy a sacar aquí pues a mi bebé.
pues yo soy el interesado en que esté bien. Ese es el contexto que pudiéramos estar visualizando, ¿no? Cómo Dios va a estar en esas condiciones. Esas condiciones ni siquiera para nosotros son normales, ni en aquel entonces. Entonces empiezan con todos esos problemas y nace ¿cómo pudiéramos decirlo? Tienen 2, 3 cositas que vas preparado, ¿no? De que, pues ya se va a aliviar mi mujer, pues faltan días, pues ya tengo como la pañalera lista, tengo los pañalitos, tengo situaciones que son básicas para un nacimiento, que todavía hoy en día, pues sí, no, pues faltan semanas, pero ya tienes todo medio preparado, ¿no? Ahí por si no se agarra la urgencia, nomás agarra la mochila. Pues en ese entonces era lo mismo. El evangelista Lucas busca matizar muchas palabras. Él es un experto en la historia, es educado en alto nivel en la parte de la educación griega, por el vocabulario que utiliza. Palabras muy rebuscadas, diríamos hoy en día, no son de una persona común y corriente, son de una persona de un alto nivel de educación, ¿no? De que tú escuchas a través de alguien hablando o escribiendo, pues dices, pues es alguien muy sencillo o que no domina el español. Por ejemplo, el evangelista Marcos empieza a redactar, pero él piensa en hebreo. Casi todos los evangelistas piensan en hebreo, pero Lucas piensa más en griego. Ok. Entonces empieza a escribir, pero a escribir como una persona culta. No es una persona normal, pudiéramos decir, de un nivel educativo bajo, ¿no? Es alto perfil y cada palabra significa algo para él. Y dice que en un pesebre, yo no sé por qué en español no lo adaptan. Un pesebre es un comedero para vacas. Eso es un pesebre de cantera. Imagínense así como un comedero de cantera y ahí echaban la pastura. Ok. Entonces me quedo pensando, ¿por qué en el pesebre van a poner al niño? Pues porque era el lugar más limpio, o sea, más higiénico. ¿Por qué? Porque ahí se ponía la pastura, podías echar pastura y después pones una cobijita y empieza ahí como si fuera el cunero o el Moisés, pudiéramos decirlo así. El Moisés, porque es el nuevo Moisés, diría Mateo. Pero aquí Lucas utiliza 2 palabras que le dice el ángel a los pastores. Miren cómo van a reconocer al Mesías, al Salvador. Va a estar recostado en un pesebre y envuelto en pañales. ¿Qué significará? Porque él le da una importancia fundamental. Miren cuál es la señal. Es una señal, es un signo. Entonces, un pesebre, humildad, precariedad, sencillez. Pues como un niño va a estar ahí en un pesebre, es como ilógico. Pero es humildad, totalmente austeridad, sencillez. Y el otro dice que es envuelto en pañales. El mismo rey Salomón en el libro de Sabiduría, él platica cómo fue su nacimiento o cómo era el nacimiento de aquellos lugares. Lo encuentras también en pasajes de Zacarías, de Isaías. Entonces yo hice un día un tema que se llama la kenosis del Hijo de Dios. Lo pueden buscar en el Instituto de Ciencias Teológicas de la Arquidiócesis y explica mucho como a detalle todo eso. Es como un estudio más a profundidad. Entonces nos habla de cómo era el rito, vamos a decirlo así, de cuando nace un bebé. Había que bañarlo con agua, con sal. Yo decía, ¿por qué con sal? Como una manera de antiséptico, una manera de
de prevenir infecciones. Eso al momento de nacer. Ajá, al momento. ¿Por qué? Porque está todo sucio, pues no sucio, pues está... no está limpio, vamos a decirlo de esa forma. O sea, tiene ¿no? todas las grasitas que tienen a veces al nacer, tiene la sangre que pudo haber brotado, la placenta, el líquido amniótico, ¿no? Vamos a decirlo como ese contexto, ¿no? De sangre, no, por otras situaciones. Vamos a decir que es de la placenta, para no caer en cuestiones doctrinales. Y pues lo empiezan a limpiar. Entonces dice que lo frotan también con esta sal, ya que está como seco, para que quede como si fuera el talco, vamos a decirlo. Es no una sal de grano. O sea, es un polvito así como si fuera un talco que va a tener esa función, ¿no? De como el talco que usamos hoy en día, pero para prevenir infecciones, etc. Y también usaban el romero. ¿Se acuerdan que hay un villancico que dice que la Virgen lava pañales y los tiende en el romero? Cuando llegas y le haces así al romero, ¿qué pasa? No sé, no ubico yo el romero. No ubicas el romero, es una planta aromática. Entonces, o el albahaca, vamos a decir, la hierbabuena, son plantas aromáticas. Entonces, le haces así y desprende un olor fuerte, pero rico. Entonces, el romero, pues era el perfume de aquel entonces. Entonces, si los ponen el romero los pañales, pues es para que no llegue el olor, tú sabes, a heces o aunque esté limpio, pues queda un olor de limpio, pero como... Entonces, ese villancico sí tiene sus bases interesantes, entonces. Sí, tiene una parte histórica de su cultura, en el que voy a poner la ropa o los pañales, las toallitas, vamos a decirlo así, tendidas ahí para que se impregnen de ese olor. Es un perfume. Era como el Suavitel de aquellos tiempos. Así es, era el Suavitel. Y más que el Suavitel, olía más bonito porque era un perfume natural que no te iba a hacer daño y que también a tu piel le hacía mucho bien porque esta planta tiende a ser relajante. Entonces, tienen propiedades que el Suavitel no tiene. Te va a relajar, te va a tranquilizar, te va a aromatizar. Es un perfume. Antes también lo usaban con aceite de oliva. Antes los perfumes caros o buenos eran el aceite de oliva y le echaban pues las plantas, las esencias, los extractos, y pues con ese eran los perfumes. Entonces es muy interesante el ver ese nacimiento. Entonces, 2, cuando una mamá limpia al bebé, ¿cómo lo hace? Con amor. Ya ves que dice otra persona, yo no podría limpiarlo, ¿verdad? Como que, o hasta un bebé recién nacido, yo si lo agarro siento que no, porque yo no soy el papá ni la mamá. Entonces, con tanto amor, con tanta fragilidad, entonces ahí lo que él busca destacar es esa parte donde explica toda la escritura cuando hable de eso, de envolverlo en pañales. Lo que busca la Sagrada Escritura es presentar el amor. Entonces busca 2 signos. ¿Quieres encontrar al Salvador? Austeridad, sencillez, humildad. Si lo hay, lo vas a encontrar. Amor, tranquilidad, paciencia aún en la adversidad. El tener un nacimiento es una muestra de la fragilidad humana, pero también del amor incondicional. Si tú buscas eso, vas a encontrar al Salvador. Es lo que dice San Lucas a través del ángel. Entonces, si tú lo quieres encontrar en la opulencia, en el materialismo, pues ahí ya te dijo que no lo vas a encontrar. Fíjate la señal. Si lo buscas así, no lo vas a encontrar. Pero es que es el rey. Sí, pero es un rey diferente. Entonces, si tú quieres encontrar y entre más cargado de lujos, menos lo vas a encontrar. Fíjate qué contradicción, qué paradoja de aquel entonces y de hoy también, porque lo seguimos viviendo. Amor, te
¿realmente buscaste el amor o buscaste al rey, a la autoridad, al lujo? Si buscaste eso, no lo vas a encontrar. Aunque estés ahí, no lo puedes reconocer. Miren cómo lo reconocerán. Entonces puede haber 1001 posadas, pero ¿estás reconociendo al Salvador? No, porque no estás viendo los signos. Oye, Toño, y bueno, tocas el tema de las posadas, ¿no? Que es algo que vamos a hablar también un poquito más adelante. Y yo en alguna ocasión recuerdo haber escuchado algunas teorías sobre la fecha del nacimiento de Jesús, en el cual yo había escuchado en aquel momento que el nacimiento de Jesús no fue necesariamente en estas fechas decembrinas, sino que había nacido por ahí como de abril, como que era marzo, abril, la fecha del nacimiento de Jesús, y que pues con el paso del tiempo pues se fue ajustando a que la celebración fuera en el 12º mes del año. No sé si tú habías escuchado algo de eso, de esas teorías, de esas, pues no sé si llamarlo, pues afirmaciones, no sé si tú tienes por ahí conocimiento o si sí es correcto esto que se había escuchado anteriormente. Bueno, acuérdense que estamos en la era de la información y el 99% es basura. Platicando aquí en backstage y no con Paco, le digo, no, pues es que no he tenido chance de estudiar este tema, no sé, tendré 4 años que me puse a profundizarlo por cuenta propia y pues voy a tratar como de recordar los datos, ¿no? Sí, no te preocupes. Digo, a grandes rasgos, pues lo conozco. 1. En los primeros años del cristianismo, pues los seguidores o los discípulos de los apóstoles y los obispos, los papas, buscaban de manera histórica dar con el día exacto de la muerte de Jesús. ¿Por qué es importante? Pues porque es la cúspide de la redención, ¿no? La resurrección. Y de ahí vamos a partir todo el calendario. Claro que hay algo muy fácil que es saber que fue en la Pascua judía. Entonces todo eso nos empieza a dar más datos, ¿no? Se busca todos los datos que hay en la Sagrada Escritura, aparte de la arqueología, la antropología y todos los datos de todas las ciencias que nos puedan ayudar a corroborar datos de la antigüedad. ¿Por qué? Porque en la antigüedad cada país, bueno, no existían los países, pero cada reino tenía su calendario. Pues eso complicaba un poco más las cosas. En los primeros años del cristianismo, pues era el calendario que tenía el imperio o cada región. Entonces dijeron, pues esto pasan los años y se nos va a hacer un poco más complicado. Si mi mente no me falla, el Papa San Dámaso, si no me falla, ahí tengo duda en ese dato, pero le pide a un monje que se llama Dionisio el Exiguo. Ese es un dato total, siglo IV. Oye, ¿sabes qué? Pues queremos saber estas cuestiones de la disputa de la Pascua, de qué día exactamente fue. Entonces, a través de los astros, de la luna, para que sea Pascua tiene que ser luna llena. Si no, pues no es Pascua. Oye, que el solsticio, que el equinoccio, y empiezan a ver todas estas cuestiones, porque así se manejan mucho por ejemplo, los judíos, pues el lunar, su calendario. Por eso lo de la luna. Inicia en la Pascua, inicia su año. O sea, estamos hablando que más o menos entre finales de marzo y principios de abril inicia su calendario con la Pascua. Entonces Jesús muere en la Pascua. El evento o el hecho histórico que hay que buscar es cuándo resucita. ¿Y cuándo muere? Y empiezan a buscarle y a buscarle y a buscarle, y Dionisio el Exiguo va a decir, pues yo tanteo, según mis cálculos, diciéndolo de una manera más formal, pues es en esta fecha.
un 6 de abril del 752 ab urbi condita. ¿Qué es eso? Pues de la fundación de la ciudad de Roma. Ok. Entonces, el evento o la parte histórica que hay que buscar es la fundación de Roma, porque era el calendario primordial de aquel entonces, que tenía más bases o más elementos históricos para decir, pues de tal fecha, según el calendario de los romanos, diríamos que Jesús muere y resucita. En base a esa fecha, hay algunos hallazgos arqueológicos y de la escritura. Para no hacerles el cuento largo, pues se equivocó. Ok. O sea que le tanteó mal, no tenían la tecnología que tenemos hoy en día, ni todos los avances científicos. Se equivocó, algunos dicen que 4 años, otros dicen que 6. Okay. ¿Por qué? Porque puede haber dos probabilidades. De 4 a 6 años no es nada, digo, estaba muy cerca. No, sí, estamos hablando del siglo IV. Dionisio el Exiguo, un monje, según yo, benedictino. Entonces, él pues no andaba tan mal en sus cálculos. Hay algunas cosas que hoy en día diríamos como obvias, pero en aquel entonces pues no lo tenían. De hecho, la Sagrada Escritura apenas estaba como el canon, así de que todos los libros cuales quedan ya al 100% en su época. O sea, porque había otros que no, que sí, que el Apocalipsis no, y había debates todavía. Entonces él pues tiene que luchar contra toda esta situación. Entonces, ya teniendo ese dato, pudiéramos decir que en aquel entonces, o la cultura de aquel entonces, ellos pensaban que cuando tú morías, nacías o eras concebido. Ok. Por eso me diste tú 2 fechas. El 25 de marzo, que en nuestro calendario litúrgico, en la Iglesia Católica, lo marcan como la anunciación del arcángel Gabriel a María, y que le dice María, fiat mi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. O sea, y quedé embarazada. Venimos manejando aquí también latín, ¿eh? Sí, el latín. El latín. Fiat mi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. Digo, en griego pues no suena diferente. Y pues resulta que quedé embarazada. Y si cuentas 9 meses, queda 25 de diciembre. Ok. O sea, cuentan a partir de la anunciación. Así es. Hay otra postura que diría que no, que fue el 6 de abril, la muerte de Cristo. Ok. Por la luna. Acuérdate que son las 2 variaciones. De los 4 a los 6 años. Entonces la luna... pues tenemos dos probabilidades históricas en esas fechas de esos 2 años. Entonces, no, es que murió el 6 de abril. Entonces nos daría el 6 de enero. Okay. La Iglesia Ortodoxa, pudiéramos decir que celebra la Navidad el 6 de enero. Y nosotros el 25 de diciembre, porque la fecha fundante es la concepción. 25. ¿Y cómo vamos a decir esa fecha? Pues por su muerte. Porque en esa cultura, los grandes profetas, cuando morías, era un ciclo integral, le llamaban ellos. Entonces, si tú moriste ese día fue el día que fuiste concebido. Porque todo está alineado según los planes de Dios. Las personas importantes. Esa es una postura que para nosotros como occidentales nos cuesta trabajo aceptar, porque queremos, no, a mí dame un dato científico, somos más racionales. El mundo oriental no. Y precisamente en esa racionalidad, yo recuerdo que hablaban de esa teoría por el tema de los pastores, por el tema de que, pues, cómo iban a estar pastando los animales, si se supone que en diciembre pues no hay vegetación, cómo es que iban a llegar ahí con Jesús, cómo iban a seguir, y como que hablaban prácticamente de que había sido en ese tipo de fechas no decembrinas, y ahí se iba como que trataban de tomar todos esos argumentos
para decir, no fue en diciembre, fue en abril el nacimiento, ¿no? Por todo ese tipo de situaciones, como siempre, pues tratando de buscar como la lógica, ¿no? De las cosas. Muy bien. Esa es otra postura. Esa creo que es de un francés, si mi mente no me falla. Ok. Los franceses en su tiempo fueron los pensadores, ¿no? Alemanes. Actualmente podríamos decir que los alemanes son los pensadores. La escuela francesa quedó atrás. ¿Se acuerdan? Porfirio Díaz, todo ese siglo como que es de los franceses y ya pues el siglo pasado de los alemanes. Ok. Actualmente pues hay disputas. Bueno, esa postura, pues claro que hay que entenderlo, pero no está entendiendo cómo funciona la Sagrada Escritura, ni su cultura, ni su mentalidad. Y está bien que haga esos cuestionamientos. Pero vamos a agregarle otros cuestionamientos. Entonces, ¿los rebaños nomás existen en primavera? ¿O en invierno ya se mueren todos y vuelven a nacer en primavera? Pues siempre hay rebaños. La cueva. ¿Qué te dice la cueva? Pues de que estaban metidos ahí los rebaños. No estaban pastando... no estaban durmiendo al aire libre, en un aprisco, no, o sea, estaban en una cueva porque había inclemencias del clima. Es que es diciembre, no voy a salir a la calle. No, pues sí sales, pero abrigado, ¿no? O sea, la vida sigue. Son situaciones que yo lo comparto como para quedarnos pensando. A mí un día, hace años, escuché esta teoría y no tenía a lo mejor los elementos históricos para decir, caray. Pero lo bueno es que me generó la cosquillita. Y me puse a buscar y dije, pues, ¿quiénes serán los meros en este tema? Pues bien fácil. Dije, ¿quién se encarga del templo de Belén y de los estudios de Belén? O sea, los que están en la fuente. Pues los franciscanos. Ok. Ellos son desde que estaban los musulmanes y llegó San Francisco de Asís con tremendo carácter y llega y se pone ahí con el sultán y oiga, pues vengo aquí y pues por tener esa valentía les dejan Belén a los franciscanos, los musulmanes, porque estaba gobernado por musulmanes en aquel entonces en la Edad Media. Desde ese tiempo hasta hoy, los franciscanos están al pendiente de ese lugar. No recuerdo la página exacta, pero lo puedes investigar los franciscanos en Belén. O sea, ahí tiene una página y ahí me puse a investigar todos sus avances arqueológicos. Y según los últimos datos que veían de la arqueología, de una tabla que hablaba de los turnos de los sacerdotes en el templo de Jerusalén, y vemos que San Lucas hablaba de que Zacarías le había tocado estar en el ejercicio del sacerdocio, que es cuando van a ser Jesús, porque estaba San Juan Bautista, que él pues se queda mudo y va al templo, y empezamos a hacer toda esta historia para no hacérselas tan larga. Y ya hay evidencia arqueológica y que entonces hacemos que cuando estaba el 6º mes, dice que María queda embarazada y queda con San Juan Bautista, que en esa fecha, porque nos da una fecha, le tocaba el turno a Zacarías, y empiezas a ver las fechas probables y no lo van a creer, pero yo decía, pues es que es simbólico y que la muerte era pues la concepción, pero en realidad no sabíamos cuándo nació. Pues da una fecha exacta y nos da el 25 de diciembre. ¿A poco? Yo no lo creía, pero o sea, la arqueología nos ayudó a corroborar en Occidente que el 25 de diciembre es una fecha histórica para el nacimiento de Jesús. Entonces yo dije, caray, entonces todo dio, o sea, es una coincidencia. Y la Sagrada Escritura pues nos va dando la luz. También las ciencias pues nos ayudan a corroborar algunos datos. Entonces pudiéramos decir que el 25 de diciembre es la fecha histórica. Comprobar ya. Bueno, por lo menos
Pues que por lo menos acá es una teoría, es una deducción por el clima, vamos a decirlo así. No, acá te está dando evidencia arqueológica. Okay. Eso es lo interesante. Y que hay más fuentes. De hecho, la Navidad, los primeros siglos, pues no era tan, pudiéramos decir, importante. Lo importante era la Pascua, la muerte y resurrección de Jesús. Y vamos a recordar que los primeros 3 siglos la iglesia fue perseguida. Fueron asesinados por ser cristianos. Se tenían que ocultar en los cementerios que eran de subterráneos, que le llaman las catacumbas, para poder ellos celebrar sus misas y sus celebraciones. O sea, no fue algo fácil. Entonces, pues lo importante era que murió y resucitó. Ya cuando unos años antes, creo que es en el año 260, 70 después de Cristo, surge un emperador que se llama Aureliano. Este emperador busca darle una incorporación, pudiéramos decir, a varios elementos, ¿cómo decirlo?, de diferentes culturas en el imperio. Tenían el imperio romano, pero tenían diferentes religiones en aquel imperio, diferentes culturas. Entonces lo que busca este emperador es darle como una cohesión, una unidad. Entonces él va a crear una festividad que se llama el Natalis Sol Invictus. Esta festividad lo que buscaba era que era el nacimiento del sol, y que el imperio y que la figura del emperador era la que era como Dios aquí en la tierra. Entonces le empieza a dar mucho auge a esta festividad. Pero antes ya había, creo que se llama Sixto Africanus, creo que se llama, un escritor que habla pues de que se celebraba ya la Navidad. O sea, hay antes de esta festividad romana, ya hay indicios por escrito de que se celebraba la Navidad, no como una fiesta popular, vamos a decirlo así, sino más como una fiesta litúrgica o en la iglesia. Como unos 30, 40 años después de Constantino, ya se tiene evidencia arqueológica de la celebración de la Navidad en las catacumbas. Cuando ya pudiéramos decir que el cristianismo ya no tenía que estar oculto. Entonces fue como una explosión cultural en el que ya no tenemos que estar ocultos, ya podemos expresar nuestra fe. Y empieza en Occidente la tradición de la Navidad, no es en Oriente. Ok. Es en Roma donde inicia los primeros celebraciones de la Navidad o de recordar. Entonces, por eso en ese tiempo se busca, ya no nos persiguen, hay que buscar la parte histórica. Los romanos o nuestro legado romano en el cristianismo siempre ha buscado la parte racional. A ver, ¿dónde están las pruebas? El derecho romano, toda esta cultura grecorromana, pues busca la explicación, ¿no?, de las cosas. Por eso surge primero en Oriente. Después nos copian los orientales. A pesar de que allá fue donde pasó todo, no, pues es que está bien chida la Navidad, pues también la queremos. Pachangueros, ¿no? Por acá, sí, por estas tierras. Entonces, recuerda que la parte cultural, pues siempre queremos fiestas, si no le hace hay que incorporar la mayor cantidad de fiestas porque nos ayuda a salir de la rutina, a salir de la monotonía, y pues es bien bonito agregar cosas, lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Claro. En esta parte, entonces, no sé si respondí bien pues que sí hay una base histórica, pero también hay una parte teológica, le llamamos nosotros como simbólica, o qué mensaje nos quiere dar del ciclo integral de muerte, pero el ciclo de la vida. Entonces todo se acomoda. Entonces sí, por eso había muchas dudas en todos los estudios, pues de que si era simbólico
o si era histórico. Entonces ya tenemos una base simbólica y una parte histórica. A lo que hablabas de los pastores también. Esa es una parte que pudiéramos tener las dos. Por el Mesías tenía que venir de... Y que aparte el tema de los pastores, pues... Pudiera pasar irrelevante, pero sí es importante. Es a lo que quiero profundizar en eso que me faltó. El rey David era pastor. Ok. Entonces, del rey David, según el profeta Natán, pues va a salir el Mesías, la promesa de que de esa línea o de esa dinastía va a salir el Mesías. Por eso los evangelistas Mateo y Lucas buscan demostrar su origen en la familia de David, que es por San José. Por eso José tiene que ir a Belén a hacer lo del censo. Entonces es como que algunos decían, pues es que a lo mejor no nació en Belén. Okay. Algunos decían, porque es un dato simbólico, profético, de que Dios quiere decir que no simbólico, sino teológico, es que es diferente. De que ahí debe de salir el Mesías, pero se refería a la familia, a la dinastía. Pero aquí San Lucas va a decir, sí, fue en Belén. O sea, y fue una casualidad. Algunos dirían, pues no hay un censo histórico de que César Augusto haya dicho que tenían que irse ahí a su... No sabemos. A lo mejor fue una situación familiar extraordinaria y que José, pues a lo mejor tuvo parientes ahí y decidió irse ahí. Son cosas que nos bota. Que diríamos, pues no es como lo lógico que tuviera que irse a Belén, no era necesario, pero también pues fueron. Ahí está la evidencia, ahí está la gruta y todo se acomodó. En realidad, históricamente, todavía hay dudas. Pero algunos dicen, no, fue en Nazaret, pero es que el evangelista o el mensaje de Dios es decir, de aquí nació de Belén. Pero la evidencia después nos da que sí nos dan los datos. Entonces es como complicado, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero la parte histórica nos diría, pues ahí hay evidencia. Ahí hay evidencia. Los pastores, pues nos está diciendo que efectivamente Belén es el de donde tiene que salir el Mesías. Entonces los pastores hacen una alusión, dice un estudioso, Joaquín Jeremías, que pues eran los dueños del establo. Entonces, pues por eso se justifica que estén los pastores. La otra es de que pues el rey David era pastor, entonces es una alusión a la profecía mesiánica. Pero hay otro simbolismo también muy bonito que después en la Edad Media mete San Francisco de Asís y hacen como una relación de profecías donde ponen el portal, el famoso nacimiento. Voy a aprovechar para hablar de eso y ver qué significan los pastores. Sí, que justo era algo que te iba a comentar, cómo la tradición pues ha ido como marcando ese tipo de símbolos, ¿no? Ahorita hablábamos de una caverna, como de una gruta, pero ya está como este símbolo que es el que todos conocemos, ¿no? Para el nacimiento. Ese es de la Edad Media con San Francisco de Asís. La gente no sabía leer ni escribir, entonces él toma pues como un establo, pero de la época de la Edad Media, no de la gruta. Por eso vemos diferentes manifestaciones de que si es ese techito de madera, ese tejado, o si es una gruta y genera confusión, pero es por la parte cultural de que son épocas diferentes. Entonces, el pastor, ahí vamos primero que nada, Jesús nace en Belén, porque es la profecía que de ahí tiene que salir el Mesías, según Miqueas. Y tú, Belén de Efratá, no eres la más pequeña, eres importante porque de ahí surge el Mesías, como de un rancho, dirían ellos. Como de un rancho va a salir el Mesías, porque de ahí vino también David, el rey David, y de ahí viene la promesa. Entonces, el pesebre, ese comedero, Belén, Betlehem, es en hebreo, Betlehem. Bet es casa, Lehem es pan. Entonces, la casa del pan, diríamos en español la panadería. Entonces, Belén significa la panadería. Muy bien. O sea, el pueblo donde hacen los panes. Va, que va.
Y Jesús, que es el pan de vida, que es su cuerpo y su sangre que se da como alimento, pues ¿dónde van a nacer? Entonces ponen en la casa del pan. Si Él es el pan de vida, pues Jesús debe de nacer en la casa del pan. Fíjate, todo tiene una relación de palabras. Sí, claro. Entonces, esa casa del pan, ¿dónde va a estar el pan? Donde se puede alimentar, en la mesa, en el comedero. ¿Cuál es ese comedero? El pesebre. Entonces, el burro y el toro o el buey representan también algo según el profeta Isaías. Okay. Y dice la profecía que se acercan y reconocen a su dueño. Entonces llegan a acercarse ¿para qué? Para alimentarse de él. El toro era el animal por excelencia del sacrificio en el templo de Jerusalén. O sea, ese era el mero mero, no la oveja, no las tórtolas. O sea, el de los ricos, el más fregón, era el toro, porque era el animal más puro, diríamos así. Entonces van a tomar esta imagen del toro como el pueblo de Israel. Y el burro era un animal de carga, pues de trabajo, pero era un animal impuro. Representa a todas las demás naciones. Entonces, las naciones y el pueblo elegido reconocen a su rey y llegan a alimentarse de él. Son elementos que no pueden faltar en tu nacimiento para que entendamos el significado. Ahora vamos al otro, los pastores. Los pastores al rey David, a la promesa, al pueblo elegido, a su origen humilde del pueblo de Israel, representan al pueblo elegido, los pastores. Y los reyes magos, que no deben de faltar, representan a los pueblos gentiles, a las demás naciones de la tierra. Entonces, ese es el sentido. Por eso muchos nacimientos o figuras o la iconografía cristiana católica va a poner a los reyes magos como un joven, uno de edad adulta y uno de edad de vejez, porque son todas las etapas del ser humano están invitadas a acercarse al Mesías. Luego dice que eran no dice la escritura, eso es como que le agregan, vamos a decir. Como la tradición, se puede pero decir. Que se le agrega el simbolismo. Entonces, a ver, si todo eso ya nos explicó la escritura, pues yo le puedo agregar más cosas tratando de decir que todos estamos incluidos. Eso es lo que trata de decirnos la escritura. Entonces, no está mal poner esa iconografía en la tradición, sino que entienden el significado y le puedo agregar porque dice lo mismo, pero lo puedo hacer más específico, vamos a decirlo así. Oye, Toño, perdón que te interrumpa, pero me queda así como esta duda de entonces Melchor, Gaspar y Baltasar. Es más como una representación, o realmente sí hubo por ahí algo que los da como personas que sí. Hay como 7 tradiciones diferentes de los Reyes Magos. Algunos dicen que eran 3, otros 6, otros 10, otros 12. Ah, cabrón, ok. Ah, caray. Entonces, dependiendo la iglesia y la tradición. Nosotros en Occidente, de hecho, es de la Edad Media el que pongan a Melchor, Gaspar y Baltasar. Algunos dicen que están en Alemania sus restos en la Catedral de Colonia. Ok, o sea, como personas tal cual. Sí, ahí están sus restos físicos, vamos a decirlo así. Y hay una tradición, nosotros vamos a enfocarnos en esta tradición que es la que conocemos, para no irnos con las iglesias orientales. Melqui es rey, Or es luz. Rey de luz. Okay. Entonces, cada nombre significa algo. Ok. ¿Sí? En la escritura no nos dice si eran 3 o si eran 1000. Lo que trata de decirnos es un simbolismo, Okay. Que viene de otra profecía, de que de Oriente vendrán a reconocerlo. Ahora, mago, dice los magos de Oriente, pero no dice reyes. Eso es de una profecía de Isaías, que los reyes van a reconocerlo. Entonces, acuérdate que la escritura son como pistas que van
Bueno, eso le llaman exégesis derásica. Okay. Si hay alguien que nos quiera, como que habla, entiende esos términos, ese es el término correcto. Y es un midrash, los textos de la infancia. El llegar, esas profecías, se las interpretas, pues cada uno representa un continente conocido en la antigüedad, por eso de la raza, de las edades, como de los lugares más distantes. Históricamente tuvieron que haber venido a lo mejor como de Irán, Irak, de Mesopotamia, de por allá. O sea, si nos vamos como a lo más histórico, ¿no? Pero el simbolismo que nos dan nos enriquece. Entonces hay que quedarnos con lo que nos enriquezca también. Entonces, los animales, que un caballo, que un camello, que un elefante representan también a esos continentes. Los presentes, eso sí dice la escritura. ¿Cuáles son los presentes? Oro por ser rey. Incienso por ser Dios. Porque sube, ahí también en el Salmo dice, suba mi incienso como oraciones agradables a ti, ¿no? Y la mirra es como una resina de un árbol. ¿Qué es lo que nadie sabe que es la mirra? Por eso lo iba a precisar. La mirra es como una resina de un árbol, y en este caso se combinaba con aceite de oliva, aromático, como un ungüento, como un ungüento aromático que te cura, aparte de la parte del aroma, es como la pomada de la campana que te cura todo, para dolencias. Entonces este es el contexto de la mirra, que quiere decir, por ejemplo, cuando Jesús es embalsamado, se usa también la mirra para embalsamar. Entonces significa que es hombre. Entonces es rey, es Dios, pero también es un hombre. Todos estos pistas nos las van dejando. Entonces, ¿cómo que es Dios pero es hombre? Y no creas, hoy y todo el tiempo ha sido algo que ha costado mucho trabajo entender. Pues ¿cómo que Dios y hombre? Sí, 100% Dios, 100% hombre, y es la doctrina de la iglesia, porque dice, pues nosotros no podemos andar inventando, eso es lo que nos dijo Dios, y aunque no sea lógico para nosotros, pues Dios es lo que revela. Entonces es verdadero Dios, verdadero hombre, que viene de Dios, se hace hombre, para poder llevar a los hombres a Dios Padre, al cielo. Es como la parte de la encarnación. Oye, y ahora sí que tocamos ahorita un poquito de lo que viene siendo los significados, ¿no? De las figuras que de repente podemos poner en el nacimiento que conocemos actualmente. Y también hace un ratito yo te escuchaba comentar de que pues ya cuando dejó de haber esta persecución, la raza comenzó a celebrar el nacimiento de Jesús. Aquí, no sé si tengas tú como el contexto histórico de cómo ha ido evolucionando la celebración de la Navidad hasta cómo la hemos nosotros, a ver si voy a decir la palabra correcta, me quedó inculturizado aquí o tropicalizado aquí a lo que es la tradición mexicana. Más o menos, ¿hace cuánto que surge, por ejemplo, el tema de pues el pedir posada? ¿Cómo ha ido manejándose? E incluso también cómo es que surge la tradición de que el niño Dios te va a traer un regalo, ¿no? Muy bien. Digo, fueron como 20 preguntas, perdón. Sí, no, sí, vamos poco a poco. Hay mucha tela de dónde cortar. Es un bagaje cultural muy amplio de 2000 años, ¿no? Entonces, decía hace rato que la parte o lo primero que surge de la celebración de la Navidad es en la parte litúrgica, en la misa, de recordar este hecho de el año en la iglesia se divide por épocas de el Adviento, la Navidad, el tiempo ordinario, o sea, como la predicación, los sermones de Cristo, sus milagros. Viene lo que es Semana Santa, lo que es la Cuaresma, Semana Santa y después la Pascua. Y abarca mucho tiempo y ya después el segundo tiempo ordinario. Y ahí se acabó el año.
Entonces es un ciclo que el Adviento estamos preparándonos para la Navidad, que es el nacimiento. Entonces lo primero que surgió es en el calendario litúrgico, como en la misa. Poco a poco fue evolucionando, se le fueron agregando cada siglo, pues otro día y otro esto y otra esto, poco a poco. Fue un proceso largo, pero era en la iglesia, no era la Navidad como lo que nosotros conocemos. Sí hay elementos que por ejemplo, los romanos en los Saturnalias, a Saturno, y que eran en estas fechas más o menos como las posadas, se intercambiaban regalos. Okay. Entonces es una cuestión romana, pero no pudiéramos decir que esa fue la que influyó actualmente. Eso es como anacrónico, le dicen, es fuera del tiempo. Aunque sí haya sucedido, no significa que de ahí viene esa tradición. Y suena provocativo decir que sí, pero históricamente no. Entonces, ya como algo más acorde a lo que conocemos de la Navidad, algo más parecido a lo que vivimos, sería con San Francisco de Asís, donde estas fiestas de la misa, pues las va a sacar, o sea, del contexto del templo, para que la gente pueda estar conviviendo. Pues sí, que salían y pues se juntaban a lo mejor a una cenita, como siempre sucedía en la antigüedad, de que salías pues de tu misa dominical y pues que convivías a lo mejor un ratito fuera de misa, ¿no? Que comprar tus cositas, o porque era más rural y pues era un momento en el que se juntaban. Okay. Entonces no nomás es como la parte de la Navidad, sino que era como todos los domingos, ¿no? Todavía la gente de hace años pues puede recordar, ¿no? Que el domingo y tus mejores ropas, en más o menos ese contexto. San Francisco de Asís, entonces se le ocurre y dice, oye, pues hay que hacer una representación. A ver, tú vas a ser San José, véngase para acá, y tú vas a ser la Virgen María. Y como entre broma y broma y cotorreando, pues era una manera de evangelizar. Y pegó. No, está bien chido esto, y que no, y es como algo así como con los niños hoy, de que sí, yo quiero ser el angelito, y empezó a gustar mucho. Y sus seguidores, que son la orden de frailes menores, que son los franciscanos, pues dijeron, este es un boom, esto pegó. Entonces lo vamos a tomar como estrategia para irlo aplicando donde vayamos a predicar. Okay. Y de ahí se empiezan a desprender más cosas. En México, fíjate qué curioso, o sea, empieza el Nuevo Mundo, gustaron todas esas como estrategias que empezaron a distribuirse a lo largo de Italia y de Europa. Y pues ese fue el contexto, esos dos siglos que se empezó a regar como que dijeron, está chida esta onda de la representación, la escenificación o el portal de Belén. Toman otro elemento para no brincarlo, lo de San Nicolás de Bari o San Nicolás de Mira. Ahorita voy a profundizar en él, pero también es otro elemento que se incorporó a la hora de hacer caridad. Hacer caridad. Pero ese es otro tema para cuando hablemos de Santa Claus. Se incorporan así algunas cuestiones culturales, pues acuérdate que diario nos gusta la fiesta. Cuando vienen a México se manda primero a frailes franciscanos. La corona española, como uno de sus grandes consejeros de la corte real es franciscano, pues van a decir, pues vente, haz palancas y que nos manden muchos hermanos frailes. Fraile significa hermano, hermanos religiosos que vayan a predicar el evangelio, porque son mucho territorio y mucha gente. Y empiezan con eso de los portales. Sí, ese ya lo tenían. Y la evangelización no nomás era ese día. Todo el año era pues que escenografías, bailes, y que era la manera de predicar, porque pues la barrera del idioma. O sea, eran... Incluso hablan de algunos frailes que aprendieron 10 lenguas indígenas. O sea, eran un mosaico
De hecho, en México no sé si el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a la fecha, creo que hay 160 lenguas indígenas en México. Creo que en aquellos tiempos pues rebasaba, porque muchas han muerto, ¿no? Y pues decían, oye, de un pueblo a otro ya hablan otro idioma, ¿cómo le haces? O sea, era una cosa, mandaron a lo más fregón que había en Europa y que no contaminara. Eso cuidaron mucho en los españoles a México, que no contaminaran en vicios, en malas mañas, en corrupción, trataron de mandar lo mejor, Trataron. Pues siempre hay uno que otro que se pues desbalaga, ¿no? Pero cuidaron mucho la parte doctrinal, por eso México es una joya. Llegan los franciscanos, llegan 3, se mueren 2, queda 1, Fray Pedro de Gante, Fray Peter de Gant, primo del emperador Carlos V, fregoncísimo, la educación a los indígenas, después llegan otros 12 franciscanos, y pues hicieron mucho bien, otros mucho mal, a la cuestión desde donde lo quieran ver, pero personas de una excelente calidad académica, intelectual y sobre todo moral. ¿Y ese hicieron mal? ¿Qué hicieron? Porque hay uno que quemaron algunas cosas que las veían como muy demoníacas, algunos códices, se habla de uno que quemó unos códices mayas. Híjole. Hoy en día diríamos, pues es que estuvo mal. Y ellos sabían, muchos de los franciscanos, era un alto nivel intelectual. Entonces oye, pues ¿qué tienen de escrituras? Pues no hay nada, puras como garabatos y pues es mucho conocimiento que hay que conservar. Y empezaban a escribir. Entonces mucho de lo que se conoce del antiguo México prehispánico es a través de ellos, de lo que escribieron. Mucho bien, de idiomas que ya no existen, de cultura, de herbolaria, de lo que te imagines. Todo lo anotaban. Todo. Y hicieron mucho bien. Porque lo que se conoce es gracias a eso, a esa labor. Porque ya había un declive también de algunas culturas. Y que se perdieron, pues que la humedad, etcétera, pues también echaba a perder muchas de sus escrituras, etcétera. No tenían escritura. O sea, sí y no. O sea, era diferente, ¿no? Pero ellos la latinizaron, ¿no? De cómo poder escribir y guardar tanto conocimiento, porque era otra manera de ver el mundo. Estudioso. Vamos a recopilar toda esa información. Y por uno que quemó pues sí quemó los códices y todo, pues se hace mala fama, ¿no? Pero sí también conservó mucho. O sea, como que lo que olía a cosas malas, él lo hizo a un lado, y lo bueno, pues sí lo anotó. Entonces no podíamos decir que como juzgarlo malamente, ¿no? Yo digo mala no porque yo lo piense así, pues sino no juzgarlo de manera porque tan dura, ¿no? Algunas personas dicen, no, eso estuvo mal. Pero no se tenía la cultura de hoy de conservar. Al revés, llegas y destruyes todo para imponer. Y los franciscanos no hicieron eso. Fue inculturizar, era otra manera de pensar, adelantada a su época, el derecho internacional. Los indígenas son seres humanos, hijos de Dios, no son animales. O sea, hicieron mucho bien, muchísimo bien. El mestizaje, pues la reina Isabel la Católica, pues lo promueve. Podemos ver el ejemplo de Estados Unidos, los británicos, pues, que llegaron a hacer un genocidio y a matar a todos. Y no nos mezclamos. O sea, es otra manera de ver el mundo. Y no, en México no eres una colonia, eres un virreinato. O sea, eres parte del imperio, no es para explotarte, es para que tú también crezcas. Y pues hay mucho malo que se le ha metido a todo ese contexto histórico, pero con la idea de destruir, porque fue una fregonería. Y los ingleses nos venden como ellos fue lo mejor, pero en realidad pues son los malos de la película a nuestro mundo intercultural de hoy. Sí. Llegan también después los agustinos. Hay un convento que se llama San Agustín de Acolmán en el Estado de México, donde ellos piden un permiso al Papa, al legado pontificio, y oiga, pues queremos hacer que una novena. Pues eso no está dentro de las leyes, pero queremos hacer una novena de Navidad. Les vamos a llamar los aguinaldos o las misas de aguinaldo, y esas son las famosas posadas.
¿Qué vamos a hacer? Pues esas escenificaciones. Vamos a tener nuestra misa esos 9 días, recordando cada mes del embarazo de la Virgen María. Ok. Hay en otros lugares que es la antífona de la O. También aquí en la liturgia, si vas a misa ciertos días, pues hablan de que el Mesías, el Rey, la raíz de Jesei, o por una expresión así como de exclamación. Por eso son las antífonas de la O. Y estas 9 misas, al terminar, pues se les daba frutas y dulces, que son los llamados bolos o los aguinaldos, que después se convirtieron en dinero, que nos fuimos por el lado material, los regalos. Y este es el contexto de las posadas. La piñata entró por, creo que los viajes de Marco Polo de China a Italia. De Italia, pues los franciscanos nos la trajeron aquí a España, y de España a México, en todo este contexto de que los picos, 7 picos, 7 pecados capitales, pues muy adornada, muy bonita, así es el pecado, en el que, no, pues llamativo, ¿no? Pues chulada. El palo, pues es la voluntad, ¿no? La fuerza. Los ojos vendados, pues es la fe. Sé que está ahí, que le tengo que luchar. A veces no veo las cosas tan nítidamente, pero con fe voy a dar mi máximo. Y el quebrar, pues es cuando destruyes el pecado, y que eso que veas tan bonito, pues en realidad hay cosas más bonitas dentro, ¿no? Que son más agradables y que te van a nutrir, que va a ser bueno, porque no nomás era que los dulces Sonrix o así, ¿no? Era pues la caña, la mandarina, o sea, eran cosas que te nutrían, que te daban fortaleza, que te ayudaban a seguir adelante. Y lo dulce de haber logrado vencer todas esas cosas. Fíjate, la piñata. Entonces, todas esas cuestiones culturales o estrategias de evangelización que fueron aprendiendo a lo largo de los siglos, pues se dejaron venir con todos los franciscanos, los agustinos, los dominicos, los jesuitas ya años después. Y a ver, pues a ti te toca esta región del virreinato y échele ganas. Y todavía a la fecha siguen en ese proceso, porque pensamos que se cumplió la tarea. No, de hecho, si te vas en zonas indígenas, hay en lugares que están los franciscanos todavía de planta. Vamos a hablar de Nayarit. La prelatura del Nayar está por franciscanos, porque todavía es zona de misión, siglo XXI. Están todavía en ese proceso. Interesante, ¿no? Sí, cómo no. Entonces quiere decir que mucho de lo que nosotros conocemos como la Navidad o como la celebramos viene prácticamente de los franciscanos. Es como una... Agustinos y franciscanos. Sobre todo los agustinos son los que empezaron con la idea. O sea, fue más los agustinos. De hecho, en San Agustín de Acolmán, en el Estado de México, exactamente en ese monasterio, surgen las posadas en México. Y hablábamos también del tema de los regalos, hablábamos de la tradición de que el niño Dios te trae regalos, pero también mencionabas a Santa Claus. Santa Claus, que pues es San Nicolás. San Nicolaos. Que bueno, como que ahí está, ¿no? La variedad, y pues ahí se anda peleando la raza, y luego escuchas, no. Aquí no trae Santa Claus, aquí trae el niño Dios, ¿no? Y como que se está ahí, pues no sé cuál será la palabra, como disputando, ¿no? La tradición, o que no se mueva. Pues como lo decías, comienza ya con toda esa tradición de darse el regalo, pero pues cómo convive o cómo comienza también esa tradición, ¿no? De Santa Claus, por ejemplo. Muy bien. En Turquía, actual Turquía, mira, hay un lugar. Hay un obispo que se llama Nicolaos. En griego, Nike, como Nike, significa victoria. Y Laos es pueblo. De ahí viene laico, los que hablan el lenguaje de la iglesia. Entonces, Nicolaos es el pueblo victorioso, se pudiera traducir así. Siempre los nombres en la antigüedad tenían una
una importancia muy, muy fuerte, ¿no? En tu personalidad, en tu identidad, el nombre. Entonces, estamos hablando antes de la época de Constantino, año 300 después de Cristo. Entonces, él es del 200 y cacho. Turquía, porque algunos dicen, San Nicolás es de Italia. No, San Nicolás de Mira es en Mira, Turquía. Pero cuando hay unas pues transportes culturales entre Oriente y Occidente, y pues fue una persona muy querida. Él vendió todo o dio todo. Hay un pasaje de la escritura que dice: Jesús, pues yo quiero ser tu discípulo, ¿qué tengo que hacer si ya hice todos los mandamientos, ya me porté bien, ya ando al 100 y todo, ya he llevado ese proceso? Está fácil, ve y vende todo y sígueme y dáselo a los pobres. Ay, ¿qué se me hace que cuando entramos en eso, pues la gente luego dice, no, pues entonces todavía no estoy preparado para dar ese paso, ¿eh? Diría Santa Teresa de Calcuta, ¿no? De que, ¿cuánto hay que dar? Pues da hasta que te duela. Pues si no diste sobras. Y empezamos, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Muy, muy interesante. Entonces él deja todo y lo empieza a repartir entre los más necesitados. Y una manera de que ellos señalaran esa necesidad era poniendo una bota, un calcetín, un zapato en la puerta de su casa. Entonces, los regalos, pues, era alimentos, sobre todo, o dulces para los niños, o algo que les hiciera falta. Oye, pues, ¿qué te hace falta, no? En este caso, puedo recordar aquí en Zapotlanejo a mi amiga Maylene, ¿no? Que falleció. Sí, cómo no. Y pues ella casa Calcuta y todo, pero me recuerda mucho a cómo la Madre Teresa se pudo haber influenciado del Evangelio de Jesús, y que San Nicolás pues es esta influencia o este seguimiento que da, o esta política de dar, de compartir, de despojarme de eso que yo tengo en exceso, pues poder darlo. Esa es la caridad, ese es el amor. Empieza a darlo, obviamente con un orden, por eso decimos que el zapatito, pero fíjate hasta dónde llegó el zapatito o la botita o el calcetín. Llegó hasta nuestros días, porque esas ideas pegan. Eso es lo que diario les digo, una buena idea, buena, y que con la guía del Espíritu Santo sigue, pega y perdura. Permanece. Entonces él muere. Lo recuerdan con mucha estima, pues es un santo. En la antigüedad los santos no eran proclamados por la autoridad de la iglesia. El pueblo decía, no, ese fue santo, nadie le sabemos nada, todo lo que hizo lo hizo bien y veíamos a Dios en él. Entonces se le proclama como por fama, pues es un gran santo, y se empieza a regar pues su fama y a seguir su ejemplo. Llega a Italia por medio de las cruzadas, creo, no recuerdo exactamente en qué momento, se llevan los restos a Italia, a Bari. Y por eso es San Nicolás de Bari, porque esos restos los trasladaron a Italia y permanecen en el templo de Bari. Os digo, ahí explico la confusión a veces que dan, ¿no? Doy el antecedente histórico. Y ya en Italia, pues dijeron, esto está bien chido, déjalo, lo transmitimos, esa es una excelente estrategia, y empieza también a dispersarse. De ahí se va a Alemania o a ciertos países germanos, y empieza una evolución fonética. Pues cada idioma es diferente, ¿verdad? Les digo, el origen es griego. Nikolaus, ¿sí? Y ya los germanos y algunos pues de anglos pues no pueden pronunciar esto. El griego y el español, pues el español tiene muchas cosas del griego a través del latín o del mismo griego, ¿no?
se nos hacen los sonidos muy parecidos o muy fáciles de decir. Entonces ellos escuchan San Nicolás, San Nicolaus, San Nilaus, Santa Claus. Y le fueron ellos ya. Y se va cambiando Klaus, Niklaus, Niklaus, Niklaus. Entonces, como era como una vocal muy breve de Nicolaus, Klaus, entonces queda como Klaus. Santa Claus o Nicolaus. No sé si alcanzamos a percibir la evolución fonética. Y pues todo está bien hasta ahí, porque es San Nicolás de Bari. O sea, ese traje que trae rojo y todo, pues es un traje de un obispo de la época. Pero el color rojo sí tiene su antecedente histórico. Sí, ese es de un obispo. De hecho, hasta el Papa Benedicto, recuerdo que en la Navidad se ponía su traje así. O sea, es un traje para la ocasión navideña que es más como informal. O sea, ese es como el traje de nieve, vamos a decirlo así. Voy a ir a salir, déjame abrigo. Ese era el abrigo de la nieve, del lugar frío. Pero es un traje eclesiástico. Lo interesante es cuando llegan los protestantes a Estados Unidos, pues traen todo este bagaje cultural también que viene en toda esa travesía que fuimos hablando. Y muy bonito, pero surge el capitalismo y Estados Unidos pues es una sociedad donde tiene que ser intercultural, inclusiva, todos sus principios de igualité, como las franceses, ¿no? Igualité, fraternité, y pues se dan cuenta de que no lo pueden. Y luego es católico. Pues hay que borrarle esa mancha. Y el capitalismo, precisamente con la Coca-Cola, es la que mete estas transformaciones. Vamos a hacer esto hermoso, pero a sacarle dinero. Vamos a quitarle el toque religioso para que sea más universal, ¿no? Así es. Y que nos dé billete. Va a ser la imagen. Acuérdate que el nuevo mundo en Estados Unidos es una transformación, es una manera nueva de ver el mundo. Entonces, literal, sí le debemos al refresco, a la marca Coca-Cola, la imagen de Santa Claus actual. Ese regordete de rojo con barba blanca y sus botas, ¿no? Fue una campaña. Los renos, trineo. Todos esos son elementos de Inglaterra, de los países más nórdicos, de esas influencias, ¿no? Lo traen, pues en Estados Unidos igual, pues, los renos también, pues todo ese contexto vas a ir incluyendo elementos que ves. La nieve. Pues aquí no neva, pero tú tienes aquí tu árbol de nieve. Sí, es que yo quiero... Tengo esa frustración desde niña. Te voy a dar un ejemplo de un país, Australia. Cuando, en Navidad, para ellos en esa parte del planeta es verano. Y tienen su arbolito, pero ellos van a la playa. Porque la mayoría de la población pues es ribereña. Entonces, pues tienen todo como si fuera todos los elementos de la Navidad, pero no pudieran ponerle así con nieve. Entonces vamos al mar, vamos a ir todo así como navideño, pero como de verano. Suena medio raro. Sí, claro, porque tenemos muy vinculado, ¿no? El clima frío con todas sus particularidades con esta temporada de fiestas. Entonces es como un dato que nos ayuda a salirnos como de esa idea del frío, porque no en todas partes del mundo es la misma estación. Entonces, toman en esta estrategia publicitaria, les pega, es un boom, y empieza a pegarles, a inyectarle más dinero. Qué tamaño, pero estamos hablando de muchas décadas, no es algo reciente, fue un proceso de décadas. Al igual en Nueva York, por ejemplo, hay una película, Mi Regalo Prometido. Está el desfile, ¿no? Masivo, así grandote, que hay que... Es el Santa Claus, los renos. Y, pues ellos, como no tenían cultura de quién la iban a tomar. O sea, no quiero ser el europeo, pero no puedo ser el indígena. O sea, no tengo identidad. Son parches
ideológicos, culturales. Entonces Santa Claus es un parche. Uh-huh. No lo puedo poner así porque si no dirían, mira, le copió a los católicos. Uh-huh. Porque es una copia. Todo lo copian. Uh-huh. Pero lo van a copiar adaptándolo a que ellos todo lo ven con signo de pesos, a explotarlo, a divertirlo. Entonces todo lo bueno de todas las culturas, Las Vegas. Uh-huh. Todo lo bueno que exista lo puedo adaptar a la mía porque esa es mi identidad. Yo soy el hombre líder del mundo. Entonces todos vienen a mis pies y yo todo lo bueno de todos lo puedo resaltar, pero quitándole los valores que tienen o que los definen como su identidad. Y les voy a dar mis valores de la interculturalidad, pues de que yo mando en pocas palabras sobre ellos. Sí. Digo, es una reflexión también del capitalismo anglosajón. Sí, pues termina siendo Santa Claus, pues en esencia algo religioso, transformado ya a un tema capitalista completamente, ¿no? Así es. Ya es pues sí, que también es como esa diferencia, ¿no? Porque, bueno, las fiestas decembrinas, pues tanto en Estados Unidos como en México se celebran. Sin embargo, hay una gran diferencia en las celebraciones, donde pues aquí son 9 días, tenemos el tema de las posadas. ¿Cuáles podríamos detectar? A lo mejor es una pregunta un poquito obvia, pero ¿cuáles podríamos detectar como esas diferencias en la celebración? Yo no he tenido el gusto de estar en Estados Unidos, por ejemplo, en estas fechas. Me queda claro cómo celebramos aquí en México, pero ¿cuáles detectarías tú que son esas diferencias? Una básica. Ahorita que mencionamos la película esa de Mi Regalo Prometido, ¿no? De Arnold, y que está el muñequito y que no recuerdo el nombre, el superhéroe, ¿no? Y que el niño, o sea, toda la película gira a un juguete que quiere el niño. Sí, es que el papá lo quiere complacer y el amor del papá, pero toda la película va a girar en torno a que quieren consumir ese juguete. Entonces, que se agotó porque todos lo tuvieron, nomás ellos no. Un consumismo exagerado y que tus valores a través del cine los estás manifestando. ¿Esos son tus valores? En el que yo quiero que mi hijo tenga todo. Esos son los valores que transmite su cine. Entonces, en México, pues no hay películas que puedan transmitir eso porque aquí es más grande. Y luego, pues el cine o los que manejan estas industrias, pues ellos no quieren que la sociedad tenga esos valores de unidad, de fraternidad, de cosas reales, de protección familiar, de que es un momento en el que a lo mejor a alguien le ha ido mal y es un momento de apapacharlo, de no te preocupes aquí, te vamos a recibir. Entonces, yo creo que con eso empezamos. Y con eso estamos cayendo en lo mismo de que aquí todavía en algunos lugares esa es la gran diferencia. Si tú te alejas de eso, pues estarías desconociendo lo que hablamos desde el principio de que cuál es el signo. Sencillez, humildad, austeridad, pero ¿para qué? Para que haya ese amor incondicional, esa calidez. Eso no lo ves allá en esos valores. ¿Habrá cosas buenas? Claro que sí. Pues es diversión, es alegría, es compartir, pero cada quien se ve mucho como en la parte del dinero. ¿Cómo vas a llegar sin nada, no? Tu regalo, ¿no? Tu regalo. Tiene que ser algo pomposo, algo lujoso, algo que luzca. Aquí no. Las diferencias materiales, claro que también van a marcar la cultura, ¿no? Porque allá es la cultura de consumir. Aquí no, aquí es la cultura del acogimiento, de esa... Del apapacho, ¿no? Del calor, de la familia, de todo. Aunque sí podría decir que, desafortunadamente, una de las influencias principales que estamos teniendo de Estados Unidos sobre la celebración navideña es el consumismo. Y desafortunadamente, aunque todavía conservamos mucho de la tradición, de lo que es la Navidad, de esa esencia, somos muy consumistas también aquí los mexicanos. Y realmente sí medimos el afecto por el tamaño del regalo y vemos también
padres de familia, gente que dice, caray, no sé, también hay, y lo checamos, el niño Dios, hombre, que aquí es el que entrega los regalos, que también es muy curioso que en Ciudad de México, pues los que rifan son los Reyes Magos, ¿no? Pero al final vemos cómo genera conflicto entre niños, entre amigos, porque pues el niño Dios llegó bien, bien espléndido, ¿no? En tal lugar y por acá no. Yo recuerdo en mi infancia que ya hace algunos cuantos ayeres, algunas cuantas navidades, que era muy, muy diferente y pues tú y yo somos muy contemporáneos, Toño, te recordarás que éramos muy felices con lo que nos llegaba y con lo que nos daba el niño Dios, ¿no? Era así como, tal vez no era lo que tú querías, tal vez no era lo que tú habías escrito en la cartita, ¿no? Pero era muy bonita la sorpresa, ¿no? De levantarte un 25 de diciembre en la mañana a revisar tu zapato, esa magia, ¿no? Que de repente vives y que de manera orgullosa le mostrabas a tus papás, mira, me trajo esto, ¿no? Y yo recuerdo que había navidades muy modestas. Otras ocasiones como que el niño Dios traía más presupuesto, ¿no? Pero ya es un pendiente, el tema económico, es un estrés para mucha gente la lana. Ya es, híjole, tal. Y por ejemplo, quienes tienen la prestación del aguinaldo, ¿no? Dices, chale, pues ya le debía del aguinaldo a no sé qué tantas deudas y llega la temporada, pero tengo que, bueno, creo que en general esto que comento es, desafortunadamente, esa influencia consumista y capitalista creo que está comenzando a ganarle mucho, ¿no crees? Sí, de hecho yo creo que va a haber también cambios en esa parte. El ritmo, como está afectando nuestra cultura, el sistema económico, yo creo que no, y aparte la desigualdad. Entonces va a seguir habiendo desigualdad. Las estadísticas nos dicen que este sistema, ¿por qué ganó el presidente actual? Pues porque la gente no esté de acuerdo en esta parte del sistema económico. Todo lo que dices es parte de esta ideología económica que afecta no solamente lo material, sino también en la cultura. Entonces esa política neoliberal y que se mete en todo. Y esa es una parte cultural que deriva de un cambio económico. Es que tienes que consumir para que podamos avanzar la economía y en todo. Y qué mejor pues cuando se reúnen y hay pretexto. Entonces, que el 14 de febrero, o sea, todo. Entonces le sacan jugo a la cultura. Esto es bien delicado porque empezamos a poner parches ideológicos en lo material. No está mal dar regalos lujosos. Pero si no lo tienes, ¿por qué lo tienes que a fuerzas dar? Y genera una ansiedad muy fuerte, un estrés. Entonces, quieren que la gente que apenas alcanzamos para comer, pues ese ideal de que gaste y gaste y gaste. No, pero es que no lo tienes. O sea, y hay ciertas prioridades, ¿no? Entonces, cuando nos equivocamos, o todavía como mexicanos, pudiéramos transmitir esos valores de realmente la parte familiar y qué es lo importante. Estamos en una línea delgada de transición. Si te fijas, hay familias que lo cuidan, pero yo creo que el 80% de la sociedad ya se inclinó hacia el lado material. Ah, claro. O sea, y a lo mejor el otro 20% pudieran tener cosas muy ostentosas, pero que no le dan ese valor. O sea, que quieren resaltar los otros valores. Lo malo, decíamos, no es la parte material, lo malo es dónde le pones el valor, a qué cosa es realmente el valor, si es en un regalo o si es en la parte de la convivencia o familiar. Y hasta tú lo sientes, porque pudiera ser gente muy humilde y pudiera sentir, es que ese me dio media naranja y el otro me dio una. O sea, y me duele, es que le estás poniendo el valor en las cosas materiales. Sí. O sea, y puede ser en todos los niveles, ¿no? Como decía la escritura, que donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Entonces, si tienes a lo mejor todo el cuarto lleno de oro, pero para ti no es lo importante. Lo importante es poder sentarte y platicar con tu familia
pues es otro contexto, es otra realidad. Entonces no es, el cristianismo nunca ha considerado malo tener, pero no que el tener te tenga a ti, que es diferente. Sí, porque pues eso es pues un gran problema para mucha raza. Pues somos esclavos, es un modo de esclavitud. Sí, donde sí le sufre mucho y como lo comentabas, genera insatisfacción, ansiedad. Y digo, bueno, estas temporadas que en teoría deberían de ser para disfrutarse en plenitud, pues terminamos preocupados por otras cosas. De hecho, lo comparto pues como anécdota. Veía yo a unos niños estresados porque no sabían qué le iban a pedir el niño a Dios. Dije, qué curioso, o sea, y a veces con igual el materialismo y el consumismo, ves la televisión y que quién es que la televisión, ya ahorita son otros medios de comunicación, pero con unas expectativas altísimas. Fuera de la realidad. Sí, donde dices, bueno, es que en esencia, o así lo recuerdo yo, el regalo de la Navidad era como premio a tu buen comportamiento durante el año. Y realmente era una, pues, sentencia, era, si no te portas bien, no te va a traer nada el niño Dios, ¿no? O ¿sabes qué? Le voy a decir al niño Dios que no se moche contigo, ¿no? Sí. Y ahorita dices, no, o sea, y creo que ahí juega una situación muy, muy interesante porque luego el niño Dios pues se toca el corazón y dice, no, ni modo no dejarlo sin un detalle. ¿Y qué sucede? Pues que el niño dice, nah, esas amenazas de que el niño Dios no se mocha, no es cierto, ¿no? Y pues veo esa situación y creo que sí ha cambiado porque yo en esos tiempos de infancia pues no, como que era uno más, pues ¿cuál será la palabra? ¿Más agradecido? Sí. Digo, es complicado decirlo. Es una guerra cultural. A lo mejor no viene mucho al tema, pero nos ayuda a entender lo que estamos viviendo actualmente es como una crisis en la civilización por tantos cambios culturales en tan poco tiempo, que no nos da tiempo como chance de agarrar la onda y decir, hasta aquí esto sí, ahora haces tú una reflexión. Pero ya los tiempos han cambiado tanto que nos comen el mandado. O sea, ya cuando estás analizando algo que pasó, ya hay otra cosa que ya cambió, entonces ya tienes que volver a hacer esa reflexión para ver cómo vas a enfrentar eso, pero ya otra vez ya cambió. Entonces los tiempos nos están rebasando en la parte ética, todo eso que son reflexiones que uno va haciendo, pero que no estamos alcanzando a implementarlas. Decía el otro día, estaba escuchando una charla de un padre, Javier Olivesi, creo que se llama, de Argentina, y se me hizo muy interesante que decía que cuando cayó el Imperio Romano y llegan las invasiones de los germanos, pues surge otra manera de ver el mundo, son como choques culturales muy fuertes que han marcado la historia del mundo occidental. Ahora estamos viviendo otro igual. O sea, son cambios que todavía no sabemos qué repercusiones vayan a tener en el futuro. Todo eso que hablamos la otra vez y esta vez, si te fijas, son cosas de choques culturales. Oye, si esto y que si el otro, pues es que no es malo compartir o transportes culturales. Lo malo es que ya están rebasando ciertos valores que teníamos, maneras de ver el mundo, y que se están viendo repercusiones sociales y que está todo descompuesto porque en vez de ayudarnos nos lastima. Y es algo muy fuerte, o sea, que tú tenías un modo de ver el mundo, pero ya cambió y ya es otra cosa y ¿qué hago? Entonces hay mucha ansiedad porque no podemos tener el control, no sabemos cómo manejar estas situaciones. Yo me quedaría también con una imagen de Coca-Cola, aprovechando que son unos expertos en la mercadotecnia. Ellos detectaron que en México eso del Santa Claus no pegaba tan bien hace años. ¿Y qué hicieron? Todas las imágenes o comerciales de Coca-Cola eran familiares. Ah, claro. Explotando esa esencia, ¿no? Que tiene el mexicano de pues ese calor de la familia, ¿no? Entonces, pero poco a poco nos lo han ido modificando. Entonces,
la tendencia actual de las líneas es la destrucción de la familia. Entonces tienen que ir poco a poco esas empresas, ir cambiando esos modelos, porque esos modelos no les benefician a los proyectos que hay mundialmente a cumplir. Y eso es interesante, eso ya es de otra cosa, pero esta guerra cultural, le dicen algunos, que nos está, pues hasta en las cosas más sagradas que son la parte familiar, nos están pegando. Sí, y es que la Navidad como tal, pues está llena pues de elementos, ¿no? Un elemento muy interesante, pues es toda la música que viene acompañada con la Navidad, los villancicos, todos esos que conocemos tradicionales, nuevos seguramente se han ido agregando. El tema del nacimiento, ya nos platicabas hace un ratito parte de la simbología, ¿no? De muchas de las piezas que ponemos. También otro símbolo muy importante pues es el árbol de Navidad, que pues también no puede faltar en los hogares, ¿no? En esta temporada, que luego la gente que tiene mascotas mejor evita, ¿no? Porque el rato es un desmadre con las esferas. Ahí un colibrí o algo, ¿no? Sí, oye. Y esta tradición del árbol de Navidad, ¿de dónde viene y cuándo lo adoptamos nosotros en México? Ok, mencionabas villancicos y el árbol. Los villancicos surgen en misa. Hay cantos que se pueden cambiar. Entonces, creo que es en Mozart. Creo que es de los primeros. O en la parte de Austria, que fue su boom, y Viena y toda esta onda de la música en Europa, pues dicen, oye, está todo como muy en la misa, entonces hay que irle sacando. También se puede aprovechar en la música profana, pero también para evangelizar. Y empiezan a surgir los villancicos. Creo que el primer villancico es Noche de Paz. Ah, ok. Creo que es el primer villancico que existe en alemán, si mi mente no me falla. Qué interesante. Y ya de ahí, pues, volvemos a lo mismo. Pues fue un boom, pues fue una moda, y pues ya todos quieren tener sus villancicos. Igual, los evangelizadores cuando están acá, pues como tienen un origen o una congregación y una organización centralizada, pues se pueden comunicar estas ideas. Oye, aquí funcionó esto, pásalo para allá. Y aunque esté uno en China y pegó algo allá, pues te lo mandan para acá. Los misioneros, oye, esto pegó. Diles a los demás que esto nos ha funcionado en este contexto. Y pues los villancicos fueron otro boom. De ahí surge como... y se va como el agua, ¿no? Ya en la parte del árbol de la Navidad, cuando llegan a los países nórdicos, ellos celebraban como si fuera un tótem. Ellos tenían una religión como animista, pudiéramos decir, tendiendo al politeísmo, en el que ven como espíritus, el espíritu del árbol o el dios del árbol, y empiezan estas situaciones. Cuando en esta inculturación, pues no es quitarles el árbol, es darle un nuevo sentido al árbol. Critican mucho los paganos o neopaganos de hoy en día, que la iglesia todo es pagano y que antes se adoraba así a los demonios o a los dioses. Y sí tienen razón. Y eso ha sido un boom. Okay. O sea, esa es una estrategia de evangelización y no tiene nada de malo. Porque si decíamos como ahorita, bueno, ¿qué es lo importante? La convivencia, los regalos, pero ¿qué es lo importante? Estos valores. Entonces no le quites la fiesta. No tiene nada de malo. Pero si dieran regalos que porque es para el dios sol, pues diríamos, ahí ya no. O sea, vamos a darlos al verdadero sol invicto, que es Jesús, que nace y que... ¿Sí me explico? Ese es el cambio que siempre ha dado la iglesia para que tu cultura, te respeta tu cultura, pero que tú veas a Dios, el verdadero Dios en todas las cosas. Esa es como la línea. En este caso el árbol representa la vida eterna que nos da Dios. Hay un pasaje de la Escritura que dice que Él es los sarmientos y nosotros somos las ramitas, ¿no? O sea, Él es la vid y nosotros los sarmientos, las ramitas.
Cada una de las esferas son oraciones. Esa es la simbología que tenemos. Okay. Entonces el color representa a una oración diferente. Si es de agradecimiento, si es de alabanza, si es de petición, de perdón, de alegría. Entonces cada color representa algo diferente. Que hoy en día pues se pierde, se van más por la estética. Ah, claro. Pero en el origen eran frutas. Entonces cada fruta representaba pues estas cualidades de la fruta con algún valor humano o espiritual. Hoy en día, como católicos, pues creemos, o si lo quisieras hacer como muy, muy de acorde a la simbología católica, pues sería que cada una tuviera como esa representación de oraciones y la estrella en lo alto, que es la luz de Dios, que igual guió a los Reyes Magos. ¿A qué? A encontrar al Dios mismo. Es Dios que te guía, Dios Espíritu Santo, a través de una luz que te guía exactamente a encontrar al verdadero Dios, que es la vida eterna. Hay otro simbolismo también que complementa, que es el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida, que aparece en el Génesis. Entonces el árbol sería el árbol de la vida, que es Dios mismo, que tú puedes probar de él y todos los frutos, pero del árbol prohibido no, que es querer ser tú como Dios. Entonces, ¿quién puede decir que está bien y que está mal? Solo Dios. Y hoy en día el hombre se ha puesto en el lugar de Dios, así como dirían los filósofos de la sospecha, Nietzsche, y no, quitamos a Dios, Dios está muerto y ya pusimos al hombre, al superhombre. Entonces, es más o menos como el mismo contexto. Las luces, pues son las lucecitas de esas personas que ves a Dios en esa persona, de algún matiz. Es Dios que se manifiesta y te va acercando, ¿no? a la vida eterna. Y le puedes ir agregando cositas y cositas, y cada cosa tiene un significado. Un significado. Pues es una temporada muy bonita, Toño. Sí. Yo creo que sí es para Fíjate, disfrutar. Me quedé ahorita un dato que me acordé. La estrella de Belén. No tocamos ese tema, ¿verdad? No, pero hay algunos estudiosos cuando fue Kepler y empieza ahí y se empezaron a hacer ya hoy en día como estudios y todo, y nos dan esos 4 o 6 años y nos han ayudado a establecer la fecha del nacimiento de Jesús. Por ese tema, ¿no? De la estrella. Por la estrella. Porque dicen, mira, esta estrella es la que más relucía, entonces pudo haber ayudado a estas personas que vieron a través de los astros las profecías, y el viaje dicen que duró más o menos 3 meses para llegar y o sea, más o menos, o sea, como van acomodando, pero lo que sí da una estrella más brillante en aquella época, en esos años que más o menos decíamos, que eran, pues que estaríamos hoy, ¿qué es? 2023. Quítale 6, ¿cuántos serían? Sería 17. Estaríamos en el 2017. Bienvenidos, aquí estamos en el 2017. Ok, con ese más menos. Sí, digo, pero todo eso ayuda como a clarificar y a darnos cuenta de que sí hay una base histórica. Y otra base histórica, pues de que Jesús dejó al apóstol Pedro, y desde él hasta hoy van 266 papas. Y se puede demostrar históricamente le llaman sucesión apostólica. Y entonces, nos va dando la suma. La suma. Entonces, somos una religión que siempre ha buscado la verdad, porque creemos que Dios es la verdad. Entonces, pues tienes que buscar la verdad de algún modo y irla buscando, y que Dios se manifiesta en su contexto, en su cultura, y que va cambiando y que se sigue revelando, pero nos sigue diciendo cosas que en su origen no tenemos que perder. Si te fijas, decíamos, ¿cuál es la señal? Pues que haya amor y haya sencillez y humildad. No lo hay. Seguimos en lo mismo. Pero cómo ha ido avanzando nuestros avances intelectuales para el conocimiento de Dios. Sí, pues es Sabemos mucho, pero en realidad nos falta lo importante, ¿no? Exactamente. Toño, pues mira, creo que todo lo que hemos platicado en este episodio, pues como siempre, llegas con todo un pues bagaje muy, muy amplio, con muchos conceptos, con muchos datos
que pues yo en lo personal aprendo mucho contigo. Para Gracias. mí, son episodios que disfruto demasiado porque aparte me llevo bastantes conocimientos nuevos, todo ese caminito, todo el tema de Santa Claus, ¿no? Que ya tiene uno así como pedacitos, ¿no? De, mira, es que dicen que era tal y es que es, pero ya con esto que nos comentaste está perfecto. Todo lo que nos platicabas de cómo se pudo haber dado el tema del alumbramiento, ¿no? De Jesús. Y pues tantísimas cosas que nos compartiste hoy, la verdad, muy, muy agradecido, Toño, como siempre. Gracias a ustedes que me invitan y a toda tu audiencia, ¿no? De que se puede dar el tiempo de escuchar lo que a lo mejor con el tiempo hemos ido investigando o aprendiendo, y pues que no nomás sea como un conocimiento, ¿verdad? Sino que sea esta conciencia de poder hacerlo lo mejor en nuestras familias. Yo creo que esa es la inquietud que veo yo, ¿no? De que si pues también somos víctimas del sistema, de la estructura, y que yo muchas cosas que conozco es porque me trato de cuestionar o de reflexionar sobre mi vida personal, y que digo, pues si le sirve de algo a los demás, pues uno lo da con gusto. Siempre es un honor que me invites, la verdad que no hay espacios tan apropiados para poder hablar de esto, o no sé, o sea, no los hay para poder avanzar o poder compartir. Entonces lo veo como una gran oportunidad. Sí, no, pues ya sabes que eres bienvenido, Toño, siempre. Gracias. De hecho, ahora sí que el año no deja de tener, pues ahora sí que fechas especiales. Ya ando por ahí pensando qué vamos a poder platicar, por ejemplo, en Cuaresma, no sé, todo lo que se viene. Buenísimo, sí. Interesante, ¿no? Todo ese tipo de temas que ya iremos organizando a futuro. Viene pues los Reyes Magos, la Candelaria, no, o sea, hay tela de dónde cortar. Sí. Y pues afortunadamente pues se cuenta aquí con tu colaboración, Toño, pues muy agradecido. Llegamos prácticamente aquí al final de este episodio. Pues desearte muy feliz Navidad. Igualmente, Paco, ¿verdad? Feliz Navidad y feliz Navidad a toda tu audiencia. Así es, a todos los que nos están escuchando en este momento. Seguramente este episodio va a salir ya muy cerca ahora sí, de la fecha principal. Desearles muy feliz Navidad a todos ustedes. Pásensela muy bien. No se estresen, pásensela a gusto. Tranquilos, ahí mira, la reunión es lo importante. Que todos en sus mesas estén completos, y si no, pues honren la memoria de quienes no están. Y pues, digo, por último, suscríbanse aquí al canal, en las redes sociales, y hasta la próxima. Feliz Navidad, Merry Christmas, Augur y Bon Natal. Ánimo.